Con el acuerdo que habrían alcanzado Ucrania y Estados Unidos sobre estas tierras raras del país europeo a cambio de la cooperación estadounidense en el conflicto bélico con Rusia y la reconstrucción de Ucrania. Y lo vamos a hacer esta noche ya con el profesor y analista internacional que nos acompaña esta noche, Ilan Semo. Profesor, muy buenas noches. Hablemos ya de lo que se sabe hasta ahora. Un funcionario ucraniano dijo que este acuerdo abre las puertas ya para que el presidente ucraniano viaje a Washington en los próximos días. Pero Ucrania es el país que fue invadido por Rusia. Y la pregunta que tenemos, ¿qué antecedentes existen de un acuerdo de estas características? Pues antecedentes existen, aunque presentados bajo una retórica, una semántica pues muy distinta. Lo que ha hecho Donald Trump otra vez es, como lo hace a diario, escandalizar no solo al establishment americano, a los grandes expertos en política internacional de Estados Unidos, sino a los europeos, al decir que va a cobrarle prácticamente a Ucrania el apoyo que Estados Unidos le estuvo otorgando durante 3 años en armamento militar, asesoría, el Interlink, etcétera. Pero como de costumbre, Trump lo que hace es recorrer la cortina de lo políticamente correcto para decir lo que está abajo de los verdaderos sentimientos, pues de lo que ha sido una buena parte de la política exterior de expansión estadounidense en estas épocas. En la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos, la banca estadounidense, junto con el gobierno, dieron créditos a Francia, a Inglaterra, a los países que estaban en contra de Alemania, y después se los cobraron. Precisamente el Acuerdo de Versalles era para que a través de Alemania, Estados Unidos, se pudiese cobrar los créditos. Lo mismo fue el Plan Marshall en la Segunda Guerra Mundial, con otro tono, siempre bajo el concepto de ayuda, desarrollo, etcétera, nunca con esa descarnada brutalidad verbal de Trump, de decir, pues vengo a cobrar lo que les di. Pero en realidad, no solo en el caso de Estados Unidos, sino en las grandes potencias, en el siglo XIX, igual Inglaterra, bajo conceptos como apoyo, ayuda, ¿cómo se llama? Hoy en día subsidiariedad o, ¿cómo se llama? Autoconservación, en fin, se tramitan políticas donde las grandes potencias apoyan a países subalternos como Ucrania para poder ganar acceso a sus recursos naturales, para poder expandir sus empresas, etcétera. Entonces, lo único que ha hecho Trump es, una vez más, recorrerse el lenguaje cuasi políticamente correcto de las políticas internacionales para develar lo que una gran potencia como Estados Unidos perseguiría en el caso de Ucrania, que es sobre todo los minerales que hoy en día son preciosos, como el litio, como las tierras raras, Por supuesto. en lo cual Ucrania es particularmente, el suelo ucraniano es particularmente rico. La ironía de todo esto es que creo que una buena parte del litio está del lado en donde los soviéticos están ocupando. Pero bueno, eso es lo primero. Lo segundo es que ahí sí van a tener que ponerse de acuerdo entre los europeos, ahora los rusos y los Estados Unidos, en negociaciones que todavía no se avisoran cómo van a ser, porque el infortunio para Ucrania es que después de la tragedia de la guerra parece anunciarse ahora la tragedia del reparto del botín de las riquezas naturales ucranianas, que son muy cuantiosas. Tienen una de las tierras fértiles más fértiles, valga el pleonasmo del mundo, la Tierra Negra, crece absolutamente el trigo, muchísimos productos agrícolas que son necesarios hoy para África, para el cercano oriente, tiene muchísimos minerales y ya el año pasado, hay que decirlo, los europeos Sí. habían estado acordando con el gobierno ucraniano esa repartición. Lo que yo creo que persigue Trump es asegurar que las compañías americanas se quedan con una buena parte y
llevar esta noticia al mundo, a su electorado, que es un electorado igual de brutal, cruel como él hoy en día, por lo visto, ¿no? De que, bueno, finalmente sí dimos dinero, pero vamos a sacar mucho más. Lo hicimos finalmente por dinero. Eso es lo que tiene Eh, desolado a una parte del ahora, establishment estadounidense. Claro, y hemos tratado de capturar digamos, la sensación, la reacción de los propios ucranianos, de los ciudadanos a las distintas, digamos, giros que ha dado Estados Unidos en los últimos días, en las últimas semanas, en relación con esta guerra, en relación con decir o no quién es el agresor, en relación de hablar o no de una invasión, de si es o no Putin un dictador y no el presidente Zelensky. Pero la pregunta que le tengo aquí tiene que ver con estas garantías, esa reticencia de entregar ciertas garantías a Ucrania durante el proceso de negociación, que fue una de las cosas que más se mencionó por el propio presidente Trump, pero el presidente Zelensky y Europa habló de hay que sentar esas garantías. ¿Qué tanta confianza tiene usted en relación con que Ucrania tenga las garantías que ha pedido a cambio de este acuerdo? Que, si me permite, hay quienes no hablan de una negociación, sino de una extorsión, profesor. Pues sí, la palabra extorsión es correcta. En el caso de la relación del grupo de Trump con Ucrania, lo que pide, pues sensatamente Ucrania, es que si van a firmar todos esos acuerdos para que se queden con los recursos naturales, al menos a cambio, tengan garantías para que primero haya un alto a la guerra, algún tipo de alto, cese al fuego, tregua, lo que sea, y después de que ya no se repita la situación que comenzó hace 3 años, ¿no? Es decir, que el ejército ruso no siga prosperando y que se estabilice la situación. Entonces, de eso no se ha hablado en absoluto. Por el contrario, todos los gobiernos europeos están diciendo que se van a armar, que van a gastar más dinero en sus propios armamentos, que ya no mantienen la confianza de que Estados Unidos sea esa suerte de gran paraguas de la seguridad europea. Cosa que el mismo Trump había promovido desde el 17, lo están haciendo ahora. Entonces, la gran interrogante es que nadie Ya, habla de lo que urge a los ucranianos y son los ucranianos. Y eso está abierto, y está tan abierto que no está claro bien. cómo se va a llegar al final del cese para empezar de las actividades militares. Ni siquiera está claro, ¿eh? Por eso sí es una Bien, extorsión por parte de pues Estados Unidos, porque importantísimo no hablar de está que se ha dando a logrado. cambio, Sí, 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 no sí le se ha escuché, dado nada a perdóneme, profesor, no, cambio. no, es que se me acabó el tiempo, pero no se Sí, habla de los ucranianos en ese sentido. Oiga, déjeme en invitarlo absoluto. nuevamente porque era importante hablar de que se anuncia un potencial acuerdo, pero hay que hablar de este otro tema, esas garantías y lo que usted habla de los ucranianos. Ese profesor Ilan Semo desde la Ciudad de México. Gracias, profesor, buenas noches.